capítulo 5, los versículos 27 al 33. 27 al 33, lo puede buscar en su celular o en su Biblia. ¿Sí? Nosotros sabemos que la Escritura es un registro de lo que ocurrió y lo que antes de Cristo y después de Cristo y durante Cristo. ¿Y qué es lo valioso que tiene? Es que la Escritura fue inspirada por Dios. ¿Ya? Santos hombres, dice el texto de Pedro, hablaron, inspirados por el Señor. ¿Y qué significa eso? Significa que Dios, la palabra significa exhaló. Como uno lo puede ver cuando alguien toca un saxo o una flauta, está soplando y dando melodías. Esa es la figura de la inspiración. Dios está dando. Pero es una inspiración, le llaman plenaria. ¿Qué significa eso? Que Dios respeta la característica y la personalidad del que está escribiendo. La respeta, no lo anula. ¿Entiende? Entonces podemos encontrar diferencias entre Pablo y Amós, un profeta. Amós dice a los habitantes, les dice, vacas de Basán. Los trata así porque él era un agricultor bruto, lo que diríamos nosotros un guaso, ¿no? Pero usted examina las escrituras que hizo Pablo y tiene otro lenguaje. ¿Ve? Dios respetó su personalidad, su conocimiento de todo, pero influyó para que escribiera de manera correcta. Entonces, primera cosa. Y lo segundo es que los registros que están ahí nos muestran el carácter de Dios, cómo Dios actúa, que eso es repetitivo en la historia. O sea, es santo, no deja de serlo en el siglo XXI. Hay características. Y hay principios que uno puede aplicar ahora. Principios. Entonces, de manera general, la Biblia nos habla, pero hay principios que uno puede aplicar y de esos principios yo quiero hablar esta mañana en el libro de Hechos. No sé por qué pasa eso, se apagó. Entonces, el diablo también sabe de computación. ¿Sí? Sabe mecánica también. ¿No es cierto? Yo le decía en la mañana, ellos tenían problemas con el vehículo para llegar. Entonces me avisan. Y le digo, bueno, el diablo sabe de mecánica, pero Dios inventó el auto. Bueno, siempre tenemos dificultades, pero el Señor es vencedor. Entonces acá hay unos principios que yo quiero compartir. El texto está, no lo vamos a leer porque lo vamos a ir desgranando en la medida que vaya avanzando. ¿Cuál es el contexto? Esto es muy clave para entender la Biblia. Una palabra significa algo de acuerdo al contexto. Si uno la saca de ahí, puede disparar para cualquier lado. Es lo que hacen los periodistas muchas veces. Tal persona dijo esto. Ah, pero lo dijo en otro contexto. El contexto da la dirección. ¿Cuál es el contexto acá? El contexto es que los apóstoles, a la ascensión de Jesús, comienzan a predicar. Y el Espíritu Santo viene sobre ellos y comienzan a predicar. Pero comienza a haber oposición, que eso es muy característico. Si no hay oposición, tenemos que revisar qué estamos predicando. ¿Ya? Pero es lo normal. Hay oposición. Y esa oposición va contra los líderes. ¿Ya? Pero los líderes son intocables en un sentido, porque son judíos nacidos ahí en Jerusalén. Los que son perseguidos y arrancan son los que venían de afuera, los que se llaman los griegos. ¿Ya? Ellos estaban desarraigados. La autoridad a ellos los toma y los esparce, pero los discípulos siguen ahí. Y mientras están predicando tienen la oposición, los encarcela, en este caso Pedro y los apóstoles, y dado que están hablando del Evangelio de Jesucristo, bueno,
hay una discusión. ¿Los dejamos seguir hablando o los encarcelamos por lo que están haciendo? Hay un hombre llamado Gamaliel, ¿se parece ahí? Y Gamaliel fue maestro de Pablo. Y Gamaliel de manera muy sabia dice, mire, hace años atrás hubo un tal Judas y bueno, y alborotó la ciudad, etcétera, y después murió. Después vino otro. Entonces, ¿para qué estamos peleando con los apóstoles? Porque si esto es de Dios, no lo podemos detener. Y si no es de Dios, bueno, va a morir solo. Ese fue el consejo. Y le hicieron caso, así que lo soltaron. Pero en una de esas sucedió que mientras ellos estaban presos, vino Dios y se manifestó, un ángel abrió la puerta y ellos salieron y fueron a la casa donde estaban orando los hermanos, que sin duda estaban orando por ellos. Pero es curioso porque la niña que abre la puerta, le dicen ellos, ¿quién es? Bueno, es Pedro. Y la niña no cree. ¿Cómo puede ser Pedro si está preso? Pero si están orando por él. Es curioso que a veces Dios nos sorprende, responde la oración y la oración es más grande que nuestra fe. La respuesta es más grande que nuestra fe. Ya, entonces, ¿cuál es la respuesta cuando les prohíben predicar? Y dicen, es necesario obedecer a Dios que a los hombres. Ahora, yo no he visto un versículo más mal usado que ese, ¿ah? O sea, no que ellos lo hayan mal usado, no, ellos dijeron correcto. Pero es que a veces nuestras pasiones nos llevan a decir, no, yo obedezco a Dios, no a las personas. Bueno, no he visto versículos más mal usados. Hay varios, muchos mal usados, como ese que dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Lo he escuchado tantas veces y uno lo dice a personas que no aman a Dios, ¿ya? Y están sufriendo las consecuencias. Pero a veces hay que tener cuidado porque ver el contexto. Ellos tienen razón, es necesario obedecer a Dios que a los hombres. Pero a veces nosotros lo mal usamos y el problema no está en obedecer a Dios, sino que no obedecemos a las personas que están sobre nosotros. A veces es verdad, hay que obedecer a Dios y las personas que están sobre nosotros están equivocadas, ¿ya? Eso se da, pero requiere mucha honestidad de uno frente a Dios. Examinarse, ver si hay algo, lo que dice David, ve si hay en mí camino de perversidad, examíname, Dios, conoce mi corazón. Requiere de eso. Si una persona es honesta, como Lutero se enfrentó a la autoridad, le decía que no, y él, en Dios, y en su conciencia decía que sí. La justificación por fe. Entonces este texto lo comparto para que veamos lo que hay acá. Los hombres decían una cosa, Dios decía otra. Dejen de predicar y Dios decía, prediquen. En medio de eso está esto, el texto, y ellos dicen es mejor obedecer a Dios que a los hombres, porque la obediencia es un imperativo. ¿Me entienden lo que es un imperativo? Cuando uno está frente, la policía detiene su auto, esa detención es un imperativo. ¿Ya? No es si es que usted quiere, no es si es que usted siente, es un imperativo alto, porque es la autoridad. ¿Y qué tiene que ver la autoridad? Bueno, esa autoridad representa a un capitán, general, etcétera, hasta el presidente. Es una autoridad delegada. Entonces, cuando a veces hay dificultades, dentro de nosotros tenemos que ver que hay una delegación de autoridad de parte de Dios. Así funciona. Y así va a funcionar. En la eternidad también. ¿Has escuchado que hay ángel? ¿Arcángel? ¿Has escuchado eso? Hay autoridad también en los cielos. Entonces no podemos escapar. El único que no tiene a alguien sobre él es Dios. Pero tiene su carácter que lo limita.
Oh, suena feo eso. Dios limitado. Sí. Pero veamos qué significa eso. Lo vamos a ver acá. ¿Ya? Así que hay obediencia. Y la obediencia es fundamental en la vida cristiana. No hay manera de crecer, no hay manera de vivir en comunidad si no obedecemos. Ahora, si usted como yo, cuesta obedecer. Cuesta obedecer. Y Dios está domesticando nuestro carácter. Algo así dijo Adrián en la mañana. Estábamos conversando, Dios nos domestica. ¿Sabe lo que significa domesticar? Se usa para los animales, los caballos. ¿Ya? En la Biblia la palabra que se usa es manso. Manso. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa una persona? Lo usan también en el campo. Este caballito está amansado. ¿Ya? ¿Qué significa? Que este animal tiene mucha fuerza y explota, pero llega un momento que por medio de un proceso empiezan a amansar y logran que él controle su fuerza. ¿Tiene la misma fuerza que antes? Claro, la misma fuerza que antes, pero ahora la canaliza bien. Eso es lo que hace Dios con nosotros. ¿Ya? Su Espíritu Santo nos ayuda a canalizar bien todos esos impulsos que a veces son naturales, carnales, y el Espíritu Santo comienza a domesticarnos. ¿Ya? Bueno, la obediencia es clave, pero nunca la había visto yo tan grave como estudiando este pasaje. Estamos viendo Hechos 5. Le quiero llevar al libro de Samuel, primera de Samuel. Lo menciono, no tiene que buscarlo porque lo tengo acá. Ahí está hablando justamente acerca de la desobediencia, lo opuesto. En primera de Samuel 15, 22, 23. Es Saúl quien desobedece a Dios. Y va el profeta Samuel y le dice, ¿por qué no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo a los ojos de Jehová. Él va a la guerra y bueno, tiene la victoria. Y Saúl respondió, dice, antes he obedecido la voz de Jehová. Bueno, el desobediente siempre cree que antes no obedece. Y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido los amalecitas, lo que Dios le había permitido. Mas el pueblo tomó del botín de las ovejas y vacas las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, el Dios de Samuel. Y Samuel dijo, ¿se complace tanto Jehová en holocaustos y víctimas como en que obedezca la palabra de Jehová? Pregunta a Saúl. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Por qué? Como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolo e idolatría es la obstinación. La verdad es que nunca había visto tan grave la desobediencia como este texto. ¿Por qué? Porque dice el texto que la desobediencia es como pecado de adivinación. Bueno, es rebelión. O sea, en otras palabras, se parece a la hechicería. Tal vez nosotros nos consideramos discípulos del Señor. La adivinación la rechazamos porque es brujería, aunque está muy de boga hoy en día al comenzar el año. Los canales aparecen ahí, las cartas y todo, y hasta algunos famosos se vuelven dados a las cartas, aprovechando su imagen. Pero la Biblia dice que eso es muy influido por poderes que no son de Dios. Pero la desobediencia nos pone en el mismo equipo de los hechiceros.
nos ponemos la misma camiseta. Al igual que sin hacer ningún saumerio, ninguna lectura de carta, nos ponemos en el grupo por la desobediencia, que es igual. Y como ídolo es la obstinación. Entonces, la idea de un ídolo es que comienza a manejar nuestra vida, comenzamos a vivir de acuerdo a esos principios. Entonces, la desobediencia es un choque de dos voluntades. Una dice esto blanco, la otra dice negro y estamos ahí. Estamos ahí. Por eso la Biblia dice no se puede servir a dos señores. O sea, uno puede aparecer como cristiano, pero internamente tiene un conflicto. Algo está marchando mal internamente. Entonces, porque es un choque entre dos voluntades, la voluntad de Dios, la voluntad de uno. Ahora, quiero decir que es Dios quien merece toda nuestra lealtad. Así lo muestra la Biblia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo, etc. Así que, primera cosa, la obediencia es un imperativo, no es algo opcional. Como decía, un carabinero lo detiene, es imperativo. Pero si ese carabinero lo conoce, hola, dice, te invito a tomar un café. ¿Es imperativo? No, pues no es imperativo, es una invitación. Entonces hay una diferencia. Dios no nos invita a obedecer, nos manda a obedecer. En todo ese escalafón, en esa autoridad delegada. Segunda cosa, Pedro responde que es necesario obedecer. ¿Ya? Dice, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Dice, este Dios Padre de nuestros, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en la madera, en el madero. ¿Por qué es necesario? Porque el imperativo es por causa de la acción que Dios hizo. Si Dios no ha hecho nada, entonces ¿por qué obedecerle? Pero Dios ha hecho mucho y por eso demanda obediencia. Y la obediencia está en lo que hizo Jesús. Dios envió a su Hijo y es por eso que Él demanda todo lo que somos. Ahora el asunto es que la obediencia, por lo que leo en el texto, dice, y salieron ellos de la presencia del concilio gozosos de haber tenido por digno de padecer afrenta por causa de su nombre. ¿Cómo es eso? Te persiguen, tienes dificultades y sales gozoso. ¿Lo entiende usted? Porque el gozo es fruto de la obediencia. No hay otra manera de entenderlo. O sea, obediencia y gozo van de la mano. Pero uno primero. El gozo es muy caballeroso y le dice a la obediencia, pasa adelante, va primero, va a ser el resultado. Entonces, es una mentira del infierno la idea de que si usted obedece el cristianismo será una persona reprimida. ¿Por qué no puede hacer esto? No puede. Esa es una caricatura. Mire, no voy a entrar mucho en eso. Usted sabe lo que son los dones, ¿no? Ya, los dones. En griego es carisma. Nosotros lo usamos para decir, esta persona es carismática. ¿Ya? ¿Qué significa carisma? Carisma es una palabra compuesta. ¿Ya? Como lo es esta palabra anteojos. Ante, ojos, una palabra compuesta. Pero cuando se habla de carisma, charisma, char significa gozo, alegría. ¿Ya? Entonces, cuando los griegos se encontraban, decían, Jairo, decía uno al otro, alegría, gozo, estaba la raíz. Así que cuando Dios da a ti un don, tiene la semilla del disfrute. Te da una habilidad, pero cuando tú la pones en práctica,
te sientes realizado. Entonces vemos a hermanos que van a trabajar con personas indigentes y se meten ahí, se ensucian los pies, ahí cosas, desechos. Y uno dice, pobrecito el hermano, miren la tarea que le tocó. Y conversa con el hermano y el hermano está feliz, gozoso en lo que hace, porque es su don. Entonces cuidado, si no vivimos una vida de servicio a Dios gozosa, es probable que estemos equivocados en los dones. Nos estamos metiendo en otros temas que nadie lo ha llamado. ¿Ya? Pero eso es lo normal. Entonces es una mentira del infierno esto que si usted es obediente a Dios va a estar reprimido, va a ser una persona seria. Bueno, y ponga todos los calificativos, ¿no?, que los no cristianos ponen sobre nosotros. Si le conocemos a Dios quién es y lo que ha hecho, nunca podríamos dudar de un mandato. Nunca podríamos dudar, son buenos. Ahora, quiero hacer un paréntesis. Algunos pueden tener un enfoque equivocado de la obediencia, en el sentido de que descubren que en la Biblia Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Significa que Él lleva adelante su voluntad. Alguien diría, no, pero necesita fe. No, Dios con fe o sin fe hace igual las cosas. No sé si pasa por arriba, no quiero usar ese término. Pero mire, ¿se acuerda cuando el nacimiento, Zacarías está sirviendo en el templo y aparece un ángel y le habla de que le van a hacer un hijo? ¿Ha leído ese texto? Bueno, lo leemos mucho en Navidad. Bueno, ¿qué pasa ahí? Y Zacarías dice, ¿cómo será esto? Porque ya es un anciano, seguramente mucho tiempo lleva orando en eso. Y el ángel le dice, mira, porque no has creído, vas a quedar mudo. Entonces yo veo, pero si Dios obra si tenemos fe, ¿o no? Bueno, Dios obra nomás, que es soberano. Sí, lleva adelante su plan y lo lleva. Entonces cuidado, que a veces algunas personas creemos esto. Bueno, ¿para qué voy a orar? Si Dios igual lo va a hacer. Ese es un engaño. Porque Dios en esto quiere usarnos a nosotros en los cambios sociales, en los cambios de vida de otras personas. Él podría hacerlo y lo hace. Hay gente que se convierte sola leyendo la Biblia. Bueno, yo conozco una persona que se convirtió, o no sé si se convirtió, o Dios lo convirtió, más bien dicho, que recibió al Señor manejando el auto. Bueno, no es una estrategia evangelística en todo caso, pero ella me cuenta que iba y de repente algo pasó en ella de cosas que había escuchado antes de Dios y que no creía, y se sintió como invadida en ese lugar, una paz de Dios, y se le hacía claro todo lo que la Biblia decía. Bueno, Dios lo hace, pero va persuadiéndonos poco a poco. Entonces, un paréntesis, cuidado, Dios tiene una voluntad, nos llama a obedecer. Eso no significa que Dios igual lo va a hacer, lo puede hacer, pero normalmente Dios nos considera a nosotros. Él puede hacer todas las cosas y dice, orad. ¿Por qué dice orar? Porque no quiere considerar personas impotentes, no tenemos todos los medios para hacerlo, pero Dios nos considera y responde la oración. Así funciona la Biblia, así funciona la vida cristiana. Entonces, Dios lo hace con nosotros o sin nosotros. Pero nosotros no podemos descansar en que Dios lo va a hacer, así que no oro. Porque entonces, ¿por qué Jesús dice, cuando oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino? ¿Por qué pedimos que venga tu reino? Si Dios igual lo va a hacer, ¿por qué nos considera a nosotros? ¿Ha sentido la satisfacción de estar orando por algo que no ocurre, y un día se despeja y llega? ¿Cómo se siente?
Oh, triunfador, las cosas funcionan, Dios es real. Dios nos considera en esto. ¿Ya? Entonces, hay cosas que Dios hace, y yo decía, y hay cosas que Dios no va a hacer. Por eso debemos obedecer, porque es parte de su estrategia. Y aunque puede parecer o puede sonar como herético, lo aclaro, no es herético. ¿Ya? ¿Dios puede mentir? No, no puede mentir. Entonces hay cosas que Dios no puede hacer. Siempre va a hablar la verdad. ¿Dios puede fallar? No va a fallar. ¿Sí? Él no puede fallar, porque Dios es perfecto. Todas las perfecciones están en Él. ¿Dios puede ser tentado? Tampoco. Dios no puede ser tentado, porque Él es perfecto, es santo, es puro. Dios no puede ser injusto. Bueno, todo esto tiene citas en la Biblia, segunda de Timoteo 2:13, Santiago 1:13, 14. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Ahí hay otra cosa que Dios no puede hacer. Pero cuidado, porque si somos infieles, Él permanece fiel. Entonces no importa. Cuidado, entendamos bien el texto. Si somos infieles, Él permanece fiel, fiel a su verdad. Por lo tanto, si nos descarriamos, ¿qué va a hacer? Se mantiene fiel, nos va a disciplinar. No es un cheque en blanco, sino que nos muestra que Dios se mueve por principio. Y si somos fieles a Él, vamos a tener consecuencias. Y si somos infieles, también vamos a tener consecuencias, porque Él no va a cambiar. Lo que es bueno y lo que es malo es malo. Entonces, a veces Dios tiene con nosotros ciertos silencios en su voluntad. Y espera. Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Silencio. Él sabía lo que tenía que hacer. Silencio. Me recuerdo una vez un embajador de Estados Unidos fue a hablar en la China con el ministro, no sé cómo se llama ministro, que no es presidente del partido. Entonces él hace una pregunta y le dice, yo traigo tal encargo y estamos esperando su respuesta ahora. El chinito lo mira y se ríe. Como usted ha estado con orientales, son muy buenos para la risa, ellos se ríen por todo. Pero no es su carácter. Yo trabajé mucho tiempo con misioneros coreanos. Bueno, ahí lo experimenté. Entonces le pregunta por segunda vez. Yo traigo el encargo del presidente de esperar una respuesta suya. Lo mira el chinito y se ríe. Por tercera vez, y el asesor que está al lado le dice, no, él está dando una respuesta. Silencio significa no, o espera. Entonces, en las relaciones a veces eso ocurre con Dios. Dios, estamos... en la iglesia una profesora enseñaba lo del semáforo. Dios a veces nos responde con una luz roja, no. A veces amarilla, espera. A veces verde, sigue adelante. Era muy gráfico. Entonces, Dios nunca va a forzar una decisión a nosotros. Nos va a persuadir. Eso es diferente. Habla, nos persuade y tenemos argumentos y por eso, y de repente el argumento eso nos viene abajo, sacamos otro y poco a poco quedamos sin nada. Entonces yo siempre digo que Dios es un Dios como un amante hostigoso. ¿Ya? Y anda detrás de uno y dobla en la esquina y ya está. Llega a la casa, abre la ventana y ahí está. Nos sigue, nos persigue. ¿Ya?
Sí, es nuestro Dios, pero lo hace por nuestro bien. Lo hace La mayoría de nosotros somos cristianos sin querer ser cristianos. Es curioso cómo la voluntad se va ablandando frente a los razonamientos de Dios. Así Dios es amoroso. Ahora, obedecer implica ciertos requisitos para obedecer. Por ejemplo, si usted quiere obedecer, tiene que tener información. ¿Qué va a obedecer? Eso significa que hay que leer la Biblia. Jesús dijo, el que guarda mis mandamientos, yo he estado haciendo un estudio, quiero hacer un libro de eso. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? No son muchos, no son más de 10. Entonces la vida se hace ligera. Porque nos ponemos tantas, no, sí, sí, sí. Y Jesús dice que me ama, guarda mis mandamientos. Oh, entonces he descubierto que los mandamientos de Jesús no son muchos. Orar, bueno, el predicar, etcétera. No son muchos. Creo que son 8. Voy en el número 7. Pero no, ese es el Señor. Pero tenemos que saber qué es lo que Él pide de mí. ¿Cómo voy a obedecer si no conozco, si no leo la Biblia, si siempre me quedo con lo que escucho? Entonces, usted debe saber lo que Dios le pide, lo que a Él le agrada. Él no bendice cualquier idea nuestra, ¿ya? Incluso que se haga en su nombre. Recuerde, los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, estudiaban lo que Jesús había enseñado. Jesús no escribió nada. Todo lo que Él dijo lo escribieron los apóstoles y los que estuvieron cercanos a ellos. Y a esos que escribieron, Dios los autorizó para hacerlo. ¿Ya? No fueron cualquier persona. Porque Él les dijo que vendría el Espíritu y que Él les iba a guiar a toda la verdad, etcétera, etcétera. Entonces, requiere información. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque sabemos que hay que hacerlo. Requiere intención, ¿ya? O sea, hay que ponerle empeño. Requiere prontitud. La obediencia retardada es, ¿quién dijo? Desobediencia. La obediencia retardada es desobediencia. Requiere prontitud. ¿Cuánto tiempo pasó? Los líderes le dicen, mire, déjese de predicar, lo vamos a soltar, pero déjese de predicar. ¿Cuánto pasó? No pasó ni una semana y de nuevo los tenían ahí. ¿Por qué siguen predicando? Dije de prontitud. El Salmo 119, 60 dice, me apresuré y no retardé en guardar tus mandamientos. Y la obediencia tiene un costo. La autoridad le dice, no deben hacer tal cosa. Tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Me pueden matar. Ya habían matado a su líder, a Jesús, lo crucificaron. Pero exige en nosotros pasión, que a veces la perdemos en el transcurso de la vida, en los problemas de la vida, de la familia. Pasión. ¿Tenemos celo de Dios? Que su voluntad se cumpla. ¿Qué emoción experimentamos cuando vemos que la injusticia se promueve y pareciera que triunfa? ¿Cómo se siente usted? Tenemos que tener celo de Dios. En la Biblia dice, hay personas que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. El profeta dice eso. Celo de Dios. A veces, yo soy un pastor ya con cierta edad y a veces he visto más celo en otras cosas, en cristianos, que no son de Dios. Bueno, una vez un pastor muy conocido
me invita al estadio a ver el Everton. Yo soy evertoniano de Viña del Mar. Un misionero me decía, oye, ¿ustedes por qué son personas que aman el deporte y tienen un club que es de otro lado, de Santiago, de Curicó? ¿Por qué? Si tienen un club aquí, él no lo podía concebir. ¿Ya? Yo soy evertoniano de Viña del Mar. El asunto me invita, y estamos, lo mejor, es una persona muy pasiva, ¿no? Un teólogo. Pero cuando metió un gol el Everton, saltó, me pisó justo el pie. ¡Ah! Oh, yo dije, me hubiera gustado verlo en la iglesia, adorando al Señor así. Pero tenemos a veces más celo, más entusiasmo de otras cosas. Entonces tenemos que cultivar eso, porque es correcto expresar nuestras emociones en las cosas de Dios. Entonces, si una persona no conoce a Dios y nos ve así, un amigo me decía, nosotros somos las personas más mentirosas. ¿Cómo eso? Sí, cuando cantamos, ¿no te diste cuenta? El gozo del Señor, mi fortaleza es el gozo del Señor, mi fortaleza. Claro, ¿a dónde está el gozo? ¿Ya? Hay otro, ¡hey, me siento feliz! Si Cristo está en mí, me llena de amor. ¿Dónde está eso? Le decimos al Señor cosas que no caminan con nosotros. Entonces le encontré razón al hermano. Así que desde entonces comencé a levantar las manos. No. Dios está interesado en lo que hay dentro. ¿Ya? Si levantan las manos y dicen algo interno, gloria a Dios. Y si no, pero está sintiendo al Señor, es suficiente. Eso busca a Dios. Por último, mire, el texto, versículo 32 dice, y nosotros, refiriéndose a los apóstoles, somos testigos suyos. Y también el Espíritu Santo es testigo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Lo que están diciendo ellos, que la obediencia trae una consecuencia, y es que el Espíritu de Dios está operando en nosotros. O sea, el desobediente puede que tenga el Espíritu, pero no está operando en todo su potencial. Entonces, en otras palabras, nos está diciendo que el poder espiritual, los cristianos, viene de la obediencia. Porque Dios no da poder a los rebeldes. ¿Ya? Pásenle una bomba a un rebelde. Dios no da poder. En la Biblia dice que es poder. En Romanos, Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios. La palabra es dinámica, que es la que se aplicó a la dinamita. Dios da poder a nosotros. Y el Espíritu Santo está en nosotros para llevar adelante la tarea. Pero lo da a aquellos que lo obedecen. Veamos de esta manera, para explicarle. Usted tiene 2 autos. En un auto trabaja en la semana. El otro saca de vez en cuando para que sus amigos lo vean. Mercedes-Benz, lo que sea. No lo usa mucho. ¿Cuál llena con benzina? ¿A cuál de los 2 carga usted con benzina? Con el que trabaja, ¿no? ¿Para qué va a llenar el otro si no lo usa mucho? Entonces, este es el principio. ¿Por qué Dios va a llenar nuestra vida con su poder si no le servimos? Es lo que dicen los apóstoles acá. ¿Ya? Dios dirá, ¿por qué debo llenarte con mi Espíritu Santo? Entonces, uno puede estar viviendo una vida a medias, justamente por eso. ¿Ya? Entonces, 2 cosas ocurren como resultado. El Espíritu Santo nos fortalece y tercero, el testimonio es creído. Porque el texto dice, en el capítulo 6, dice, y aquellos días como creciera el número de discípulos, hubo, etcétera, etcétera. En el 6 y 7, y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos
se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Entonces, cuando el cristiano vive en obediencia, nadie lo puede detener. Si usted examina la historia de la iglesia, vea todo lo que hicieron históricamente para detener el mensaje del Evangelio y sigue creciendo. Me acuerdo hace unas décadas atrás cuando se hablaba de la cortina de bambú, la cortina de hierro, todo eso, y muchos misioneros tuvieron que salir obligadamente y el sufrimiento era que iba a pasar con sus discípulos. Y resulta que cuando se abrió, había más cristianos de lo que ellos habían dejado. Es humillante, ¿o no? Porque a veces creemos que si no estamos ahí, no pasa nada. No, el Señor lleva adelante su obra. Y las iglesias más grandes estaban en China. En proporción a la población no se nota, porque son muchos habitantes, pero estaban ahí y fue fruto de que los misioneros tuvieron que salir. Y ahora los hermanitos comenzaron a trabajar, los hermanitos ya no dependían de los dólares de Estados Unidos, ahora todos salían de ellos y comenzaron a crecer, porque ahí se mueve Dios. Entonces, hermano, para concluir, espero que nos quede claro que la obediencia es un imperativo. ¿Ya? Dios no nos pide, por favor, sino que nos manda. Que quede claro que la obediencia también requiere información. No puede vivir como cristiano dando palos al aire. Y la obediencia va a traer resultados. Poder de Dios y también credibilidad en otras personas que lo van a ver consecuente y van a ver los resultados de su vida.